¿Nos puede decir del Premio Nacional de Poesía José Watanabe Varas que le concedió la APJ? ¿Qué representa para usted? El Premio Nacional de Poesía José Watanabe Varas representa para mí una forma de renacimiento. Es la posibilidad de que mi voz, mi experiencia y mi manera de mirar el mundo encuentren finalmente un lugar desde el cual existir con verdad. Al mismo tiempo, es un reconocimiento que valoro profundamente por lo que implica en términos de legitimidad y visibilidad. La calidad del jurado, la trayectoria del premio y su convocatoria sitúan el libro dentro de un espacio literario serio y exigente, donde no solo se celebra una obra, sino que se la lee con rigor. Para mí la poesía tiene una dimensión difícil de explicar del todo. No es únicamente un medio de expresión, sino una forma de sostener aquello que durante mucho tiempo no pudo ser dicho. A diferencia de otros géneros, permite decir sin necesidad de hacerlo de manera directa, y en ese espacio aparece algo que, de algún modo, salva. Haber crecido en un entorno donde el silencio era entendido como virtud, donde hablar o pensar podía leerse como una forma de desobediencia, dejó huellas profundas en mi vida. Poder, a través de la poesía, nombrar aquello que siempre estuvo presente, pero no encontraba forma, ha sido un proceso decisivo. Por eso, este reconocimiento no solo celebra un libro, sino también la aparición de una voz que estuvo mucho tiempo contenida. Carmen Ollé comenta que el poemario es una narrativa sobre la infancia y la adolescencia, desde una voz herida y crítica. ¿Qué es lo que la animó a escribir básicamente sobre estas dos etapas de su vida? Agradezco profundamente la lectura de Carmen Ollé, cuya trayectoria respeto y valoro, como una voz fundamental de la poesía peruana. Su apreciación toca un punto esencial del poemario. Efectivamente, Cartografía del Silencio se detiene en la infancia y la adolescencia, no como un gesto de vocación, sino como una necesidad de comprensión. Hubo un momento ya en la adultez en el que empecé a preguntarme de dónde provenían ciertas formas de estar en el mundo que me resultaban difíciles de explicar. Ese cuestionamiento me llevó hacia atrás, no de manera inmediata ni lineal, sino como parte de un proceso de exploración, intentar identificar en qué momento se habían configurado ciertos modos de pensamiento, de relación y de silencio. En ese recorrido, la infancia y la adolescencia aparecen como etapas fundacionales. Allí se van formando estructuras internas, formas de comprender la obediencia, el miedo, la expresión o su ausencia, que luego se proyectan en la vida adulta. El poemario entonces no se limita a narrar lo vivido, sino que propone un acompañamiento, una invitación a mirar, a recorrer y a comprender. La poesía permite hacer ese tránsito de una manera particular, no necesariamente directa, pero sí profundamente reveladora. Escribir desde esas etapas fue en ese sentido una forma de empezar a desentrañar las capas que durante muchos años habían cubierto mi voz. Plasmar la poesía significó para usted una vía de escape, una desobediencia a ese silencio que se le había impuesto. Durante mucho tiempo sentí que otros intentaban nombrar lo que yo había vivido, reinterpretarlo o explicármelo desde sus propias experiencias, sin que yo tuviera un espacio real para decirlo por mí misma. El silencio además había sido aprendido como una virtud, una forma correcta de estar en el mundo. No implicaba solo callar, sino adherirse por completo al pensamiento de otro, renunciando al propio. En mi entorno familiar, esa forma de obediencia era altamente valorada. Por eso, cuando escribo Cartografía del Silencio, no lo hago como una vía de escape, sino como una vía de reconocimiento. No se trata de salir de lo vivido, sino de entrar en ello, mirarlo, recorrerlo y comprender qué lo hizo posible. Cartografía implica un mapa, un recorrido. El poemario propone un diálogo, un pulso que le dice al lector: ven conmigo, mira este trayecto. Este es el territorio de lo vivido. La poesía me permitió hacer visible aquello que en el lenguaje cotidiano no encontraba lugar ni escucha. Muchas veces lo que recibía eran frases que, aunque bien intencionadas, terminaban anulando la experiencia, comparaciones, relativizaciones o intentos de cerrar lo que aún no había sido comprendido. En ese sentido, la poesía no solo dice, sino que también sostiene. Me permitió nombrar
desde un lugar propio sin necesidad de justificar, ni competir con otras historias. No escribo desde la queja, sino desde el trabajo que implica sostener una voz cuando no ha sido escuchada. Es un ejercicio de construcción, pero también de afirmación. ¿Qué poetas han sido de alguna manera su fuente de inspiración? Mi relación con la poesía no se ha construido a partir de influencias directas en el sentido tradicional, sino desde una experiencia de lectura muy personal. Sin embargo, reconozco la importancia de la tradición poética peruana y he encontrado resonancia en voces como César Vallejo, Blanca Varela, José Watanabe y por supuesto Carmen Ollé. En cada uno de ellos hay algo que dialoga con mi manera de acercarme a la escritura. En Vallejo, la profundidad con la que aborda el dolor humano. En Varela, la contención y la tensión interior del lenguaje. En Watanabe, la capacidad de nombrar lo complejo con una aparente sencillez. Y en Ollé, una voz que se permite atravesar la experiencia sin concesiones. Más que influencias en términos formales, estas lecturas han funcionado como aperturas, espacios donde la escritura demuestra que es posible decir incluso aquello que no siempre encuentra lugar en el lenguaje cotidiano. En mi caso, la relación con los libros comenzó muy temprano. La lectura no fue solo una formación, sino también una forma de entrar en otros mundos cuando el entorno inmediato resultaba limitado o difícil de habitar, como una manera de ampliar la experiencia, de sostenerse en otro registro. Leer implica para mí entrar en la lógica interna de una obra, habitarla momentáneamente y salir con una forma distinta de comprender. No se trata de replicar estas voces, sino de reconocer que existen y que en esa existencia también se abre la posibilidad de una voz propia. La lectura, además, supone un gesto que no siempre es evidente, salir de uno mismo para entrar en la experiencia de otro. No es solo interpretar un texto, sino aceptar un diálogo con una voz distinta, permitir que otra forma de ver el mundo se instale, aunque sea de manera momentánea. No todas las personas están dispuestas a ese movimiento. Implica dejar de mirarse únicamente a uno mismo y abrir un espacio para lo ajeno. En ese sentido, la lectura es también una forma de encuentro y a veces de incomodidad. En mi caso, ese tránsito fue fundamental porque en ese contacto con otras voces encontré algo esencial, la posibilidad de que la experiencia, incluso la más difícil, pudiera ser pensada, nombrada y sostenida en el lenguaje. Mi escritura en ese sentido no busca inscribirse en una línea específica, sino responder a una necesidad interna, decir desde un lugar que me pertenece. El año pasado publicó El juego mental del terapeuta, una investigación narrativa donde analiza las dinámicas de poder que emergen en vínculos terapéuticos fallidos. Coméntenos, por favor, sobre este libro. El juego mental del terapeuta surge a partir de una experiencia profundamente significativa dentro de un entorno terapéutico, donde la confianza, que es un fundamento de cualquier proceso de ese tipo, fue vulnerada. Más que un impulso inmediato de escritura, el libro nace de un proceso posterior de comprensión. Me vi en la necesidad de entender qué había ocurrido, de poner en palabras algo que en su momento no contaba con un lenguaje claro para ser nombrado. En ese camino fui recogiendo información, conceptos y miradas que otras personas sí podían identificar con mayor claridad. Esa búsqueda fue dando forma a un texto que no pretende ser un tratado psicológico, sino una elaboración desde la experiencia. El libro no cuestiona la psicología como disciplina ni deslegitima el espacio terapéutico. Por el contrario, parte del reconocimiento de su importancia. Lo que propone es abrir una reflexión sobre dinámicas que en determinados casos pueden darse dentro de ese vínculo y que no siempre encuentran un lugar para ser dichas. En ese sentido surge también una pregunta que considero necesaria. ¿Quién observa y regula la salud emocional de quien ocupa el lugar de terapeuta? ¿Por qué la experiencia del paciente no podría ser también una fuente válida de reflexión? No se trata de hablar desde la psicología en términos académicos, sino de ejercer pensamiento crítico
a partir de lo vivido. La experiencia del paciente también es una forma de conocimiento y merece ser escuchada como tal. El juego mental del terapeuta es, en ese sentido, una forma de transformar una experiencia difícil en un espacio de comprensión que pueda servir a otros, no como una advertencia general ni como una negación de la terapia, sino como una invitación a mirar con mayor conciencia un vínculo que por su naturaleza exige responsabilidad, ética y cuidado. Existe además un punto de conexión con cartografía del silencio, la dificultad de hablar. Así como en la infancia la voz puede verse limitada, en otros espacios, incluso en aquellos destinados a sostener, también puede haber resistencia a escuchar. El libro se sitúa ahí, en la necesidad de nombrar lo que no siempre encuentra lugar y en la convicción de que hacerlo no debilita a una disciplina, sino que la fortalece.